Para ello nosotros habíamos definido que el programa destino o el resultado de la compilación será el que va a ejecutarse, pero eso ya no depende del compilador. ¿Sí? Entonces tenemos que entender nosotros que cuando estemos nosotros desarrollando un compilador, nosotros no debemos de pensar, o mejor dicho, no debemos de programar una ejecución. ¿Por qué? Porque el compilador no ejecuta. Obviamente, eh, eso sí se los quiero decir, el compilador más puro que vamos a hacer en toda la universidad como tal será en el segundo proyecto de compiladores 2. ¿Sí? Hasta ese punto, nosotros vamos a poder o nosotros vamos a hacer un compilador tal y como es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras yo esté, yo no, perdón, mientras yo no genere código intermedio, no puedo simular un compilador, ¿sí? Entonces acá en los cursos desde lenguajes, compiladores 1 y el primer proyecto de compiladores 2 va a ser una simulación del compilador, en el cual no es un compilador como tal. El compilador como tal lo vamos a hacer hasta eh, compiladores 2 en el segundo proyecto, ¿verdad? Hasta en ese punto, nosotros vamos a empezar a visualizar cómo es un compilador, ¿verdad? Entonces, pero pues obviamente nosotros en este curso, pues obviamente, y en el primer proyecto de compiladores 2, pues obviamente hay que ver algo, hay que hacer un proyecto. Pero eso lo vamos a ver hasta en ese momento. Entre el segundo proyecto de compiladores 2, vamos a hacer ya como tal un compilador. ¿Por qué les digo esto? Porque en nuestros proyectos acá en el curso nosotros vamos a simular en algún punto una ejecución. Todo este proceso lo vamos a simular, pero lo vamos a simular a nivel de compilador. Pero tenemos que tener en cuenta que el compilador no ejecuta, ¿sí? Solo es obviamente por términos de calificaciones y todo que vamos a simular una ejecución, pero el compilador no ejecuta. Ahora bien, otro procesador del lenguaje es el intérprete, y el intérprete sí ejecuta, ¿sí? El intérprete recibe el programa fuente, pero de una vez recibe las entradas. ¿Qué son las entradas? Puede ser, qué sé yo, un archivo, puede ser una interacción de, de teclado, puede ser la voz, ¿verdad? O sea, ya las entradas como tal que van a funcionar o van a hacer funcionar nuestro programa. Pero, ¿por qué los recibe? Porque tiene que ejecutarlo. ¿Por qué? Porque así se comporta el intérprete. Ejecuta de una vez. Lo que hace el intérprete es agarrar el programa, las entradas y ejecutarlas para generar una salida. Pero mucho ojo, miren cuál es la salida del compilador. Es el programa destino, mientras que la salida del intérprete ya es una salida como tal, es decir, ya es la ejecución. ¿Qué puede ser como salida? Una impresión de una hoja, de un documento, puede ser la reproducción de un audio, la reproducción de un video, cualquier cosa, ¿verdad? Recordemos, este ya es ejecución. Y esto es lo que hace el intérprete. Lee el programa fuente, lee las entradas y ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que no hace el intérprete? No genera un programa destino, sino que lo ejecuta de una vez. Hay lenguajes que se comportan así, ¿verdad? Por ejemplo, voy a colocar acá en la sección de preguntas y respuestas, por ejemplo, JavaScript. JavaScript es un lenguaje interpretado. Ustedes tienen un punto .js y el, el navegador, perdón, el navegador lo va a interpretar de una vez, lo va a ejecutar. El navegador no espera generar una salida y que esa salida la computadora lo ejecute, no.
Recordemos que estamos en ese momento en el cual necesitamos que ya de una vez se compile, perdón, se ejecute. Entonces, es un intérprete. Por eso JavaScript es interpretado. Otro lenguaje interpretado es Python. Python también es interpretado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes diste un comando para generar una salida de y que Python luego ejecute esa salida, ¿no? O sea, simplemente ustedes ejecutan Python, lo analiza y de una vez sale la salida de la ejecución de Python, ¿verdad? Entonces vemos que independientemente de qué, de qué lenguaje, los intérpretes siempre se van a comportar de esta manera. Otro lenguaje interpretado es PHP. También es interpretado. Entonces, vemos nosotros que existen lenguajes interpretados y no son, o sea, no son malos, o sea, tienen su uso. SQL también, por ejemplo, el PLSQL también es interpretado. O sea, son lenguajes que se utilizan en la actualidad, pero pues tienen diferentes tipos de usos, que son los lenguajes interpretados. Pero mucho ojo, nuestro curso se llama compiladores, no intérpretes, ¿verdad? Entonces, si lo queremos ver de la siguiente manera, el compilador está acá. No, mejor voy a hacerlo con... Este es el compilador. Y adentro está el intérprete. Es como que las técnicas de interpretación las contiene el compilador, ¿verdad? Obviamente el compilador, el alcance es mucho más grande. ¿Por qué? Porque la generación de este código destino son tareas que el intérprete no hace. Y esa generación de código destino es demasiado compleja, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de cosas muy complejas cuando generamos el código destino, mientras que el intérprete no genera código destino, ¿verdad? Bien. Si alguien tiene alguna duda, me lo puede colocar ahí. Y si todo está claro, pues también no hay problema. Bien. Luego de eso, hay lenguajes que tienen una parte compilada, pero otra parte interpretada, ¿verdad? Que se le conoce como lenguajes híbridos. Estos tipos de lenguajes lo que hacen es tomar la parte compilada para generar archivos y tomar la parte interpretada para ejecutarlos. ¿Cómo así? Se comportan de esta manera. Vemos el ejemplo de Java. Java es el que introduce el tema del lenguaje híbrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Java lo que hace es compilar, pero el programa destino o la salida de Java no lo puede ejecutar más que la Java Virtual Machine. O sea, no es como C, que cuando ustedes generan o compilan C o C++, a nadie le interesa, a C no le interesa quién va a ejecutar. No le interesa si es esto, la que, o si es la propia compu, si es otra computadora, no le interesa o sea, no le interesa, simplemente se compila. Pero Java no es así. Java genera lo que le conocen como bytecode y eso solo tiene la capacidad de la JVM de ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecuta? Por medio de un intérprete. Entonces viene el programa destino, que comúnmente obviamente se le conoce como el programa intermedio, y ya viene la JVM y lo ejecuta. Pero mucho ojo, no nos salimos del ecosistema Java, ¿sí? Para todo necesitamos tener Java instalado y la JVM y todos los pormenores del compilador de Java.
Entonces, tenemos que tener el ecosistema completo de Java para pasar todas las fases, desde del análisis léxico hasta la ejecución por medio de un intérprete con la JVM. Pero así se comporta Java. Por eso se le conoce como lenguaje intermedio. Perdón, híbrido. ¿Por qué? Porque tiene es como que a dos pasos, ¿verdad? Primero compilo. Esta es toda la parte compilada. Esta es la parte compilada. Y esta es la parte interpretada. Una depende de la otra, pero el lenguaje como tal no tuviera sentido si solo tuviera la parte compilada. ¿Por qué? Porque nadie me va a ejecutar eso más que la JVM. Entonces necesito los dos, tanto la parte compilada como la interpretada, ¿verdad? Entonces uno siempre son codependiente del otro, ¿verdad? No es como C, que el compilador de C solo compila y quien ejecuta no lo sé, no le interesa. Igual C++, ¿verdad? Compila y quien hace el resto no lo sé. Va. Lo mismo pasa con TypeScript. TypeScript simplemente compila y quien hace lo demás no le interesa. Pero Java no es así. Java, sí o sí, necesito todo el ecosistema completo. ¿Por qué es así? No lo sé. Hay múltiples teorías que podríamos hablar del por qué Java es así, pero muchos incluso dicen que es por el tema de empresarial. No estoy seguro. ¿Por qué? ¿Por qué empresarial? Porque ¿qué pasa? ¿Qué se logra con esto? Lo que se logra con esto es un lock-in o una especie de que yo me case con una tecnología y ya no salga de esa tecnología, ¿verdad? Y decir, bueno, ya tengo la JVM, pues ¿por qué no mejor genero más servicios para eso? Aprovecho todo el ecosistema y no lo sé, no sé si fue pensado así o simplemente fue un diseño arquitectónico innovador el que se realizó en los años 90, en el año 94 por ahí. No lo sé, la verdad. Pero pues es su fuerte, esa es su característica. ¿Qué pasó más adelante? Más adelante con este tema de Java. Bueno, lo que pasó más adelante fue lo siguiente. Ya en los años 2000, vamos a ver, por cierto, una clase de la línea del tiempo de los lenguajes de programación, pero ya en los 2000, eh, Microsoft ve esta forma de crear lenguajes, esta forma de crear compiladores. No, lenguajes, porque a la larga el compilador eso es a dos pasos. Esta forma de crear lenguajes. ¿Y qué pasa? Introduce .NET. .NET trabaja bajo el mismo esquema, ¿verdad? Necesitamos todo el esquema desde compilado hasta interpretado, que es en toda la plataforma o todo el framework .NET, ¿verdad? Por eso es que a veces cuando ustedes instalan un programa en Windows, dice, le hace falta el framework .NET 4.5 o algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son programas que están muy seguramente están hechas en las herramientas o en el compilador de .NET. Puede ser un C Sharp, puede ser un Visual Basic, no lo sé. Pero necesitan su máquina virtual, su JVM. Obviamente no es JVM, sino que es la plataforma .NET, ¿verdad? Entonces, como la necesitan, ¿por qué? Porque sigue la línea del lenguaje híbrido, tanto compilado como interpretado para ejecutar. No son independientes como lo puede ser, nuevamente digo, C, TypeScript, C++. Entonces, estos tipos de lenguajes sí son totalmente independientes a quien lo ejecuta. Mientras que Java y toda la plataforma, todo el ecosistema, vamos a decir, por ejemplo, C Sharp, C Sharp, pues sí necesita este tema, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de hacer compiladores o hacer lenguajes que sean híbridos, ¿verdad? Que tengan dos partes, una parte compilada
y una parte interpretada, ¿verdad? Entonces, a la larga, pues, ¿quién es mejor, quién es peor? No hay un lenguaje peor, no hay un lenguaje mejor. Todo va a depender de qué uso le queremos dar, ¿verdad? Es un error decir, es mejor el lenguaje compilado, o es un error decir, es mejor el lenguaje interpretado. O sea, simple y sencillamente son lenguajes diferentes, ¿verdad? No hay una forma de, no hay algo que yo les diga, señores, el lenguaje compilado es el mejor y todo tiene que ser compilado. No, no, definitivamente no. Solamente lo que sí necesito es que tengamos en cuenta que hay diferencias y ustedes deben, cuando sean líderes de proyectos, jefes de desarrollo, arquitectos de software, ustedes tengan la capacidad de decir, bueno, vamos a empezar un proyecto, solo déjenme definir bien las tecnologías. Tengo que tomar requerimientos y tengo que irme por el mejor lenguaje que se adapta a mis necesidades y a las necesidades del producto que se va a desarrollar, ¿verdad? No todo lenguaje hace todo. Hay lenguajes que tienen limitantes para ciertas áreas. Por ejemplo, con Python, ahorita que todo está muy de auge, estamos viviendo un boom de la ciencia de datos y todo el machine learning y toda la inteligencia artificial. Python puede ser una opción muy buena. No me van a decir, mira, generate, hacete un proyecto de ciencia de datos con C Sharp, ¿verdad? O con Java, puede que no sea la mejor opción. Intentamos manejar un volumen grande de datos, tal vez unos 100 teras de datos y no vamos a usar PHP para eso, ¿verdad? Vamos a usar Python. Aquí y ahí es donde no importa si es interpretado o compilado, pero sin mucho ojo. Hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias. Por lo regular, cuando lo hablamos en términos de, ¿por qué se le denomina? Ok, ¿por qué? Ok, lo abarca en el sentido de que, por ejemplo, todos hacen, por ejemplo, vamos a empezar con el análisis léxico, que es lo que ustedes tienen más fresco. El compilado analiza léxicamente, el interpretado también, ¿verdad? Vamos con el sintáctico, el compilado hace el análisis sintáctico. El interpretado también hace el análisis sintáctico, ¿verdad? Obviamente sus fines son otros. El fin es generar y su fin es ejecutar. Pero las técnicas que usan son las mismas, ¿sí? O sea, las técnicas no son, no son, no son diferentes, son las mismas, solo que uno lo usa para generar y el otro lo usa para ejecutar, pero ese es su fin. Eso por el momento, o sea, puede tener cualquier otro fin, pero las técnicas son las mismas. Lo que pasa con los lenguajes híbridos es que utilizan el fin generar y luego vuelve a utilizar su fin para interpretar, para ejecutar. ¿Sí? Entonces, pero a la larga, si lo miramos más a detalle, aquí se analizó léxicamente y aquí también. Aquí se analizó sintácticamente. Ya vamos a hablar de eso en las partes del compilador, hasta dónde llega el alcance del intérprete. Y aquí también se analizó sintácticamente. ¿Por qué? Porque dos veces, ¿no? Es decir, lo que pasa es que uno era para generar y el otro es para ejecutar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar aprovechando los dos fines de cada tipo de procesador de lenguaje, tanto para generar como para ejecutar. ¿Qué pasa con C o con TypeScript, digamos? Solo me quedo con esta parte, léxico, sintáctico, genero y ya estuvo. ¿Quién ejecuta? No me importa. En estos casos los lenguajes híbridos tratan de cubrir todo, ¿verdad? Para hacer como un lock-in con tecnología o que alguien se case con esa tecnología. Y pues vuelven el programa de destino lo vuelven aquí analizar, podríamos decirle,
léxicamente, sintácticamente y todo, pero ya a nivel de intérprete, ¿verdad? Es por eso que las técnicas son las que son iguales, pero los fines son diferentes. Y eso es lo que utiliza un lenguaje híbrido, independientemente o no. Usa un lenguaje híbrido aprovechando los fines de cada tipo de procesador de lenguaje. No sé si queda un poco más claro la pregunta. Ok, bien. Entonces, a la larga, pues, como les decía, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de lenguaje para cualquier proyecto, pero no les va a certificar a ustedes que sea la mejor opción. Entonces, ustedes deben estudiar mucho estos tipos de lenguajes. Hay algo que siempre me gusta a mí mostrarles. Creo que tal vez el que haya llevado ya curso conmigo ya lo sabe. Vamos a ver si lo encuentro. Siempre se hacen estudios e investigaciones de este tema, de estos temas, siempre es de buscar, por eso es que uno debe de aprender a buscar literatura científica. Vamos a ver, ¿es este? Sí, es este. Este es un estudio que se publicó en las revistas de la IEEE en el 2014, hace casi 9 años, y se compara y se evalúa tecnologías web hechas en PHP, en Python y en Node.js para ver cuál es mejor, ¿verdad? Por eso les decía, es cierto que Python es un excelente lenguaje, pero puede que sea excelente tal vez en el tema de ciencia de datos, en machine learning, hacer unas redes neuronales, pero ¿será que la gente que tenga experiencia en Python, pasarlo al web, será que será la mejor opción? Pues bueno, hay que investigar, ¿verdad? Y aquí tenemos unas, unas, unas gráficas en el cual Python es el que está así como que con rayas moradas. Espero que se miren moradas ahí con ustedes, pero es la gráfica con rayas moradas. Y si se dan cuenta, es el que tiene, para tecnologías web, es el que tiene eh, el peor desempeño. Aquí con un Hello World o un Hola Mundo, vamos a ver, son requests por segundo. Y acá tengo usuarios. Eh, Node.js llegó a hacer, por 100 usuarios, llegó a responder más de 3.500 peticiones, pero Python por 100 usuarios llegó a las 500. ¿Verdad? De 3.500 que fue Node.js capaz de responder, Python respondió solo 500, ¿verdad? Entonces, por ahí vemos también PHP. Entonces, siempre me gusta hacer énfasis y es una crítica. No existen las críticas constructivas porque pues, crítica es crítica. Una crítica, nuestra alma mater, ¿por qué creen un sitio de asignaciones? Miren aquí cómo se comporta PHP. PHP, el de PHP va a bajar, entonces su capacidad de concurrencia baja. Ya no aguanta, qué sé yo, mil usuarios, ya ni responde, tal vez estoy calculando unas 200 peticiones por segundo puede responder, o menos, ¿verdad? Y este solo es un hola mundo. Ahora imagínense una asignación. Y no son, en ingeniería no son 1.000 usuarios, son más. Entonces, este tipo de análisis hay que irlos ahí visualizando, haciéndolos, ¿verdad? Y aquí hay varios, aquí con la Fibonacci y todo, pero a la larga vemos que, bueno, y aquí está cuánto tiempo se tarda, ¿verdad? Entonces aquí el tiempo si nos damos cuenta, el tiempo de respuesta de Node.js es mucho más pequeño. Y vemos el tiempo de respuesta de PHP se va aumentando, ¿verdad? Entonces vemos por eso de que alguien dice, pasé todo el día dándole F5 a mi asignación y todo y no se podía, ¿verdad? Puede que, no puede, esto está hecho en PHP y es por eso que tiene ese performance, ese comportamiento. Aunque le ponga más recursos, el lenguaje ya no me da más. ¿Verdad? Aunque esté en la nube, el lenguaje no me da más. Ese es el límite del lenguaje, ¿verdad?
Entonces es por eso que ustedes deben de, pero obviamente, por ejemplo, haciendo un paréntesis, WordPress está hecho en PHP y está bien, porque el fin de WordPress es simplemente ser una página, no algo concurrente, ¿verdad? Entonces, pues está bien. Cada lenguaje fue hecho para su propia área de expertise, pero si alguien dice, yo trabajé en un proyecto de ciencia de datos y me fascinó mucho Python, me fascinó mucho Python, y voy a hacer eso, como me fascinó mucho, voy a hacer una tecnología, voy a hacer un proyecto en web que me están solicitando, pero lo voy a hacer en Python y se va a ir a dar contra la pared. ¿Por qué? Porque Python puede que ese no sea su fuerte. Entonces ahí vemos nosotros que cada lenguaje es fuerte en su área, independientemente si es interpretado o compilado. Exacto, es por el lenguaje, no es por la infraestructura. ¿Sí? Los lenguajes tienen sus límites, señores. Ustedes pueden tener un servidor o qué sé yo, un servidor con 64 cores y todo, 64 núcleos, 256 de RAM, pero si el lenguaje es incapaz de aprovechar esos núcleos, eso se va a caer, se va a saturar un núcleo y se va a caer. Entonces también hay que estudiar si el lenguaje puede aceptar o puede trabajar con multihilos, ¿verdad? Puede aprovechar eso. Hay que estudiarlos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes empiecen un proyecto de software, no se vayan solo porque, es un error hacer, es que él tiene experiencia solo en ese lenguaje y ahí se va. Ese es un errorazo así grande. Aparte que recordemos que nosotros o ustedes como futuros egresados, eh, pues van a aprender a programar básicamente en cualquier lenguaje. Como yo les digo siempre, no se preocupen por el lenguaje. Un if en Python es el mismo if en Java, es el mismo, tiene la misma lógica, el mismo if en Go, el mismo if en C Sharp, o sea, no cambia la lógica. Y aquí aprendemos como tal esa lógica, ¿verdad? De programación. No aprendemos lenguajes de programación como tal, sino que la lógica. Y a veces ese es el plus que tenemos nosotros versus otras universidades, porque en otras universidades aprenden mucho tecnología, pero la tecnología es obsoleta. O sea, hace 10 años las versiones de los lenguajes ya no son las que se usan ahora. Por ejemplo, TypeScript creo que no tiene ni 10 años y es algo que se usa. Y puede que en el futuro nazca otro lenguaje. Entonces, por eso es que aquí pues vamos más centrados en las técnicas, a saber en verdad programar lejos de tecnología. ¿Verdad? El curso de IPC1 se ha dado con tantos lenguajes y el resultado siempre ha sido los mismos, ¿verdad? Se ha dado con C, se dio con C++, se ha dado con Java, se ha dado con cualquier otro lenguaje y en sí el contenido de Programa 1 sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, es por eso que, bueno, regresamos un poquito, nos salimos un poquito, pero todo salió por el lenguaje compilado e interpretado. Siempre hay que entender y hay que ver las limitantes de cada lenguaje. Cada lenguaje es bueno en su área. A la larga, nuestro curso se llama compiladores y el compilador es más grande, el alcance del compilador es enorme. Entonces, pues obviamente nos vamos a centrar en el procesador del lenguaje llamado compilador, no en el intérprete, porque las técnicas de interpretación son las mismas y son más limitadas. Entonces, pues obviamente vamos a ver el más general, que es el compilador. El compilador comúnmente se separa en dos partes, la parte del frontend y la parte del backend. ¿Verdad? Como les dije, les digo, ¿verdad? Alguien ya llevó cursos conmigo y todo, y esta parte le puede parecer tediosa. Entonces, pero pues de igual manera, si esta persona o estas personas quieren aportar algo, pues estamos ahí dispuestos, ¿verdad? Para crear una bonita charla en estas primeras semanas de curso. Entonces, a la larga, esta lógica viene viene del desarrollo de software. ¿Por qué? Porque el compilador es un software. Nosotros no tenemos que venir y separar la terminología o decir el compilador es saber qué cosa, no, el compilador sigue siendo un software. El compilador no deja de ser un software y sigue la lógica de tener un frontend y llame a su backend.
Siempre tenemos esta imagen. Y lo mismo, ¿verdad? Hay una parte que yo puedo observar del compilador, pero hay una parte que no. Como por ejemplo, nosotros podemos decir, te hace falta un punto y coma, ese típico punto y coma, o Python, te hace falta una tabulación, o ahí ese error sintáctico, mira esto, no puedes asignarle este valor a un string o algo así, ¿verdad? Eso son parte del frontend. ¿Por qué? Porque ustedes que están desarrollando lo pueden observar, pero hay algo que no. Y eso algo que no es lo que hace complejo al compilador, ¿verdad? Hay unas partes del compilador que nosotros no podemos observar. Obviamente, acá en compiladores los vamos a aprender, pero no las vamos a, aunque las sepamos aprender y todo, no significa que ahorita regresemos a, qué sé yo, programando en C Sharp y digamos, ahí está, ahí sí, yo sé qué está pasando hasta el fondo. Obviamente nosotros no podemos venir con compiladores de código abierto, sí podemos abrir el compilador y todo, pero son tareas mucho más complejas. Pero el que quiera hacerlo, pues perfecto, y tiene todo mi apoyo y miramos cómo nos vamos a organizar con algún proyecto con ese tema, ¿verdad? Sería interesante que la Universidad de San Carlos hiciera algunas modificaciones a cualquier lenguaje. Por ejemplo, podría hacer unas modificaciones al lenguaje Java, presentar alguna versión de Java hecha en USAC o algo así, ¿verdad? Claro que se puede. Pero ya trayéndolo a colación, ya dándole nombres reales a estas fases, toda la fase del frontend se denomina fase de análisis y toda la fase denominada backend se le denomina fase de síntesis. Por cierto, seguimos en la unidad número 1 del libro. Eh, estas dos fases corresponden al frontend y al backend del compilador. El intérprete se queda únicamente en la fase de análisis. Entonces, aquí está el compilador y aquí está el intérprete. ¿Sí? Mientras que aquí ya solamente está el compilador. Entonces vemos la diferencia. El intérprete solo analiza, mientras que el compilador analiza y sintetiza. Hace las dos grandes fases o la estructura general del compilador, ¿verdad? Entonces, hay partes en análisis que pues los va a hacer el intérprete y el compilador. Pero tanto el compilado va a tener que hacer otras partes en la fase de síntesis, ¿verdad? Que la síntesis ya tiene técnicas más profundas. ¿Por qué? Porque esto es backend. Ustedes no van a ver, cuando estén programando, ustedes no van a ser capaces de ver, decir, aquí Java está haciendo esta parte de síntesis. No, ese es simplemente abriendo el compilador, entendiendo la estructura del compilador, ¿verdad? Viendo dónde y qué parte, siguiéndole el hilo al proceso de compilación. Pero ustedes están programando nada más X programa, X lenguaje, no es visto a simple vista, no se puede ver, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa en la fase de síntesis, en la fase del backend? O sea, no se puede ver. Obviamente, la fase de análisis o la fase de frontend sí se puede ver. Por ejemplo, tengo yo un int x en Java, digamos, igual a hola mundo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Por qué? Porque le estoy asignando una cadena a un entero. Este es un error, ya vamos a hablar de qué tipo de error es, pero esto se puede ver, nosotros lo podemos ver. No se necesita venir y entrar en profundidad en el compilador para saber que esto es error. Ustedes están llamando a una variable que no ha sido declarada en un lenguaje fuertemente tipado y ustedes van a saber que el error es porque no se ha declarado una variable. Eso se puede ver. ¿Pero por qué? Porque esa es fase de análisis. ¿Sí? No estamos entrando no tenemos la necesidad de venir y abrir el lenguaje, abrir el compilador, leer el compilador para saber qué es lo que hay.
Simplemente es un error de análisis de frontend. Por eso es que está separado con frontend y backend. Hay algo que el desarrollador o el que está desarrollando puede ver. Versus hay partes del compilador que el desarrollador no puede ver, que son las fases de backend. Bien. Ahora bien, esta es como, por ejemplo, la estructura, ¿verdad? Dos grandes mundos, pero no tanto son fases, porque las fases del compilador sí son específicas. El compilador tiene fases, pero que corresponden a cada parte o estructura del lenguaje o del compilador. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tenemos unas partes que hay que entender y todo empieza en la fase de análisis. Seguimos en análisis. Aquí estamos en análisis o front. Y la primera fase es el análisis léxico. Ahí me pueden colocar en la sección de preguntas y respuestas las que hace el análisis léxico. ¿Qué hace el análisis léxico? Ahí me lo pueden colocar, ¿verdad? Para ir ahí dando un poco más de participación. Eh, si no saben, pues está bien también, ¿verdad? Pero ahí necesito que me coloquen. ¿Qué hace el análisis léxico? Entonces, la primera fase del compilador es el análisis léxico. Y mucho ojo, el análisis léxico recibe el flujo de caracteres, ¿sí? Eh, este flujo de caracteres es es en sí el crudo, ¿verdad? Ustedes ven un código fuente y es el crudo. Y es la única fase del compilador que va a tratar con caracteres. Ya las demás fases ya no tratan con caracteres. Solo el léxico trata con caracteres. Vamos a ver. Verifica que pertenezca al lenguaje, pero ¿quién? ¿Quién tiene que pertenecer? Verifica que las palabras reservadas del lenguaje, no solo reservadas. ¿Es el encargado de revisar si los tokens sean aceptados o no? Tampoco. Analiza los caracteres de entrada para que cumpla con un lenguaje correcto. Aquí vamos por este tipo. ¿Es el que revisa la estructura de los caracteres con tokens? No. ¿Lee el flujo de caracteres que componen? Sí, por ahí vamos. Es el que lo lee. ¿Verifica que los lexemas sean válidos? Sí, también, ahí vamos bien. ¿Analiza el texto que se ingresa y que si hay palabras reservadas? No. El léxico no se centra solo en reservadas. Recibe un flujo de caracteres y separa lexemas mediante espacios en blanco y los clasifica en tokens. Sí podríamos hablar del espacio en blanco, a veces no, porque por ejemplo podríamos tener un if y así, que no hay, entre el if y el paréntesis que abre no hay ningún espacio y pues simplemente el léxico va a entender que este es uno y este es otro, ¿verdad? Pero por ahí va, ¿verdad? Sí recibe el flujo de caracteres y sí lo separa en lexemas para que posteriormente genere los tokens. Entonces, ya vamos a hablar de ello, pero aquí hay aquí hay muchos temas que hay que tener en cuenta. Por cierto, no habría abierto ya Ah, no, ese es el mismo pizarrón, perdón. Identifica el carácter de entrada que debe corresponder a los tokens que tenemos. No, es que aquí todavía no tenemos tokens. En este punto no tenemos tokens. Aquí no hay tokens. Aquí ya. Pero en un principio no hay tokens. ¿Sí? El analizador léxico es el encargado de verificar los caracteres recibidos sean correctos en el orden correcto. No, en léxico no revisamos orden todavía. Revisa que las entradas coincidan con alguna de las expresiones regulares del lenguaje destino. No, es del lenguaje fuente. Bien, todos tienen alguna idea
correcta, ¿verdad? Solamente hay que afinar ciertos términos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eh, acá, en un momento dado, en un momento uno, tenemos el lenguaje fuente, ¿sí? Que es un archivo, básicamente es un archivo con un montón de caracteres, ¿verdad? ¿Qué hace eso? Analiza, aquí está el escáner o el análisis léxico, y lo va a analizar hasta su granularidad, que es carácter por carácter. Carácter por carácter. A la larga, esto lo hace por medio del autómata finito. Aquí está el autómata finito. El autómata finito modela, por lo regular, una expresión regular, que le denominamos patrón. El autómata finito modela una expresión regular, y cuando termina de analizar el autómata finito, hasta en este punto genera el token. Pero el token simplemente es una salida de cada carácter, o perdón, una salida de cada análisis que hace el autómata, ¿verdad? Pero el token es la última parte, o generar el token es lo último que se hace en el léxico, ¿verdad? Entonces, yo acá no tengo token. Y aquí esto carácter por carácter ¿de quién? Del lenguaje fuente. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Valida que los caracteres o las cadenas pertenezcan al lenguaje fuente. Básicamente eso hace. Valida que los caracteres o los distintas cadenas, que a la larga ya vamos a darle nombre, pero ese es un lexema, ahí alguien lo puso y es excelente, valida que el lexema pertenezca al lenguaje fuente. Únicamente. No valida orden, tampoco valida sentido, mm, no valida tokens porque el token no ha sido generado, el token lo genera cuando termina el escaneo o el escáner o la función léxica. Hasta ese punto genera el token. Pero aquí solamente nos centramos en caracteres slash lexemas, ¿verdad? Por medio de un autómata. Vamos a ir viendo un ejemplo. Vamos a ver. Eh, por ejemplo, podríamos tener esto. Acá, lo que va a hacer el léxico va a decir, bueno, la palabra INT pertenece al lenguaje, sí, pertenece. X pertenece al lenguaje, sí, también pertenece. El signo igual pertenece al lenguaje, también. 10 pertenece al lenguaje, sí. Punto y coma pertenece al lenguaje, también. Sí, básicamente sí. Ahí estamos, de ahí estamos diciendo el proceso del análisis léxico, ¿verdad? Que es analizar uno por medio de un autómata finito para generar un token. Bueno, básicamente. Pero yo puedo tener esto. Punto y coma 10 igual X int. Y esto léxicamente también estará bien. ¿Por qué? Punto y coma pertenece al lenguaje. 10 también. Que a la larga es un número. Igual también pertenece. X también pertenece. Int también pertenece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la tarea del análisis léxico. La tarea del análisis léxico es identificar que la entrada pertenezca o tenga caracteres que pertenezcan al lenguaje. Únicamente. ¿Cuál es la diferencia entre lexema y token? Eso lo vamos a ver ya entre unas 2 semanas por ahí. ¿Vamos a ver? Sí, 2 semanas. Entonces, no nos
No nos apresuremos. Ya cuando empecemos a hablar de análisis léxico, vamos a hablar de los tres pilares del análisis léxico. Token, lexema y patrón. Son los tres pilares del léxico. No podemos hablar de análisis léxico, de empezar a ver métodos del árbol y todo eso, si no sabemos qué son. Entonces ya vamos a hablar de eso. No se preocupen. Paso a paso. Ahorita solo vamos a ver una repasada de todas las fases del compilador. Pero excelente pregunta. Entonces, y eso es lo que a veces es como que mi conflicto con lenguajes, porque en teoría en lenguajes tenemos que ver léxico. Pero cuando vienen acá, veo yo que no se les enseña, no se les dice que a veces qué es un token, qué es un lexema, cuál es la diferencia, en qué momento se generan. Y esa es pura teoría. No estamos entrando ni a los métodos, que también los métodos de léxico se dan no se dan completos en lenguajes, porque son 4 métodos de léxico. Resulta y pasa que vienen y no saben cuáles son los 4 métodos, o solo dominan uno o dos, y resulta que pues, el tiempo de lenguajes que en semestre no da tiempo de dar todos los métodos del léxico, ¿verdad? Y encima de eso no da tiempo e introducen un término del tema de gramáticas. Y gramática, ese es un mundo, ¿verdad? Yo preferiría que se termine de dar bien el léxico y no entrar en términos de gramáticas, ¿verdad? Sí, ese es el tema. A veces creen que el semestre pasado pasó algo. Eh, Casi nadie, no sé no sé cómo estuvo la asistencia, la verdad, en este segundo examen, que fue cuando se evaluó léxico, pero le evaluó puro léxico y fue el examen donde salieron peor, ¿verdad? Entonces, el promedio andaba ay, no me recuerdo cuándo andaba el promedio, andaba muy bajito, pero fue el que tuvo el promedio más bajo, y eso que es léxico nada más. Y es algo que ya vieron en semestres anteriores y ahora solamente se potencia con con el conocimiento ya de compiladores, pero fue en el donde salió más bajo el estudiantado, ¿verdad? Es un tema que ya se va viendo varios. Entonces vemos ahí, identificamos algo ahí curioso, ¿verdad? Por lo regular en el tercero es donde les va mejor, que es sintáctico, ¿verdad? Porque pues son temas que no se han visto y pues creo que el de sintáctico es un poco más repetitivo y es más fácil de entender. Bien. Entonces, léxicamente estos están bien, estos dos ejemplos o estas dos líneas están bien. ¿Por qué? Porque el léxico no ve más allá de que todo esto pertenezca al lenguaje. Eh, yo quería preguntarles ahí, yo le quería preguntar a ChatGPT un ejemplo de léxico. Sinceramente, lo único que me logró dar fue algo así. Era yo me acuerdo que era un I igual a 10. Él decía que léxicamente esto está bien y esto también. A la larga, lo que yo les estaba diciendo. También dijo que esto también estaba bien. O también este. Todos léxicamente están bien. If pertenece al lenguaje, paréntesis que abre también, y también, este mayor también, el número y así sucesivamente. Este no tiene paréntesis, pero pues cada quien pertenece al lenguaje y sucesivamente, ¿verdad? Entonces todos pertenecen al lenguaje. Y ese es el chance de análisis léxico. ¿Y por qué ahí muchos me colocaron las palabras reservadas? Y no, son todos. ¿Por qué? Por ejemplo, este paréntesis que abre no es reservado, la I tampoco, eh, el mayor tampoco, 10 tampoco es reservado, ¿verdad? Entonces cada uno no representa reservados, solo el if, pero no se centra únicamente en reservados, si nos damos cuenta. Entonces, es todo, incluso, qué sé yo, un punto. Ustedes pueden tener un punto en un lenguaje, por ejemplo, algo así. Eh, este es un, es un,
es un identificador. El punto también pasa como un carácter y pasa a ser un token. Y esta propiedad también es otro identificador y también puede pasar. Entonces, a la larga, es todo lo que compone el lenguaje. Ustedes lleguen, miren en un código, un proyecto que ustedes hayan trabajado y todo carácter pasa por el léxico, todo. Una comilla, un punto y coma, si es Python, las tabulaciones, ¿verdad? Porque si estamos trabajando en Python, tener una tabulación va a entrar también al análisis léxico, ¿verdad? Entonces vemos que todo eso entra en el léxico, ¿verdad? Entonces depende del lenguaje, ¿verdad? Pero a la larga, el fin del léxico es únicamente, lo que yo quiero que nos quedemos, el fin del léxico es únicamente verificar si pertenece o no al lenguaje. Otro término, otro tema que a mí me gusta siempre desmentir es lo siguiente. Vamos a ver. Eh, eh, digamos, algo así. Es un método, es un void y todo. Sí, las palabras reservadas tienen que tener su propio patrón, obviamente. Ahí estamos re bien, ahí vamos bien. Vamos a hablar ya, cuando empecemos a hablar el tema de expresiones regulares, vamos a ir hablando de la expresión regular mínima, lo más granular, que ahí es donde nosotros nos centramos en definir las expresiones regulares de, de las palabras reservadas y vamos a hablar mucho de eso. Bien, entonces acá, ¿qué pasa con este método que tengo acá? Aquí si alguien les dice a ustedes que generen un autómata que acepte lo que yo estoy seleccionando, eso está malo. Si alguien dice que un autómata debe de aceptar una estructura de código, no sé, qué sé yo, incluso puedo tener acá, qué sé yo, A es igual a 100, o vamos a ponerle un poquito más de lógica. If A es igual a 100, entonces, o a 10, digamos, entonces que A pase a ser 100 y así, y así. Entonces, es un código más grande y si alguien les dice o algo, siempre he visto que está ese como que esa diferencia o ese falta de conocimiento todavía, ¿verdad? Que no logramos dimensionar muy bien estos temas. Este problema no se puede resolver por medio de un autómata finito determinista. Dígase, si queremos pasarlo por un método de subconjuntos que genera un autómata, esto es la muerte, no se puede. No se puede, no se debe. Tal vez se pueda, pero no se debe. ¿Por qué? Porque es el que ya se encarga de validar y generar todo, ya las porciones del lenguaje como tal, es el sintáctico, no es el léxico. Y para sintáctico hay técnicas específicas. Entonces, ¿qué va a hacer el método, los métodos de léxico? ¿Qué van a hacer? Lo único que van a hacer es validar el void, validar mi método, que cumplan con una expresión regular, validar la expresión regular de paréntesis que abre, validar la expresión regular de int, validar la expresión regular de coma, validar la expresión regular de punto y coma, validar la expresión regular de las llave que cierra, pero no todo en conjunto. Todo en conjunto ya es fase sintáctica. Entonces, ustedes no esperen que acá se evalúe, genere el autómata para toda esta porción de código. O sea, no, eso está malo. ¿Verdad? Eso está malo. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando técnicas que su alcance es limitado, ¿verdad? Y obviamente, recordemos un poquito la jerarquía de Chomsky.
Aquí no se ve, pero recordémoslo un poquito. Por algo es jerárquico. Y la jerarquía más pequeña es la léxica. Entonces ustedes no pueden utilizar una jerarquía pequeña para resolver problemas más grandes. Entonces es lo mismo. Aquí no podemos venir y resolver esto por medio con técnicas léxicas. Tiene que ser con técnicas sintácticas, ¿verdad? Entonces, dicho eso, regresemos a nuestra fase de análisis léxico. ¿Qué vamos a ver acá? 4 técnicas básicas, o claves, perdón, o pues, todos los pilares del léxico. Acá vamos a ver Thompson, subconjuntos, árbol y minimización. Entonces son 4 técnicas léxicas que vamos a estar estudiando. El algoritmo de Thompson, la generación de subconjuntos, la generación del árbol y la minimización de autómatas, ¿verdad? Cada quien tiene su fin, no todas hacen lo mismo, sino pues para qué tengo varias técnicas, sino que todas tienen un fin específico en el análisis léxico, ¿verdad? Y todo esto va a ir apoyado de las expresiones regulares. Entonces vamos a estudiar también de dónde vienen las expresiones regulares. Las expresiones regulares no vienen solo porque sí, tienen un fundamento matemático y a la larga tienen un nacimiento, tienen una inducción que hay que estudiarlos, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar a profundidad las expresiones regulares, qué son, de dónde vienen y cómo se construyen, para posteriormente empezar ya de lleno con el algoritmo de Thompson, que a la larga es la puerta de entrada al análisis léxico. Bien, entonces ese es como nuestro alcance y esta parte léxica lo hace también el intérprete. Bien, seguimos. Si nos damos cuenta, la salida del léxico es el token. Es hasta la salida. ¿Qué es el token? O si nos damos cuenta, dice flujo de tokens. Ya vamos a hablar de ello cuando empecemos léxico, pero a la larga el flujo de tokens es una lista. ¿Saben qué? Voy a agarrar mi pizarrón. Entonces tengo una lista o tengo caracteres o un archivo de caracteres y esto al momento pasar léxicamente o pasar por el escáner se transforma en una lista. Entonces yo pasé de carácter a una estructura de datos lineal, ¿sí? ¿Por qué lineal? Porque tiene el comportamiento así, que hay un inicio, hay un segundo, hay un tercero y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces a la larga este es el resultado del léxico. Aquí están los tokens. Los tokens no son caracteres. Ya vamos a hablar más adelante qué son, pero no es un carácter. Entonces, esa es la salida. Ya tengo una lista de salida. Cuando caigo yo, seguimos en la fase de análisis, cuando yo caigo al análisis sintáctico, en el sintáctico yo agarro ese flujo de tokens y lo convierto en un árbol. Es decir, esta lista pasó de ser lineal y pasa a ser jerárquica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya es un árbol enario, por cierto, no es binario ni nada, puede tener n hijos, puede verse de esta manera y así sucesivamente. Pero a donde quiero llegar es que pasó de ser lineal a ser jerárquico, a tener una jerarquía. ¿Por qué? Porque tengo un árbol de análisis sintáctico. En sintáctico, ¿o qué hace el análisis sintáctico? Ahí voy a crear la pregunta. ¿Qué hace el análisis sintáctico? ¿Qué hace el análisis sintáctico?
¿Qué hace el sintáctico? Analiza el orden de las palabras. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes que hace el sintáctico? Orden de los tokens. Recuerden lo que yo les dije, la única fase en donde vamos a hablar de palabras o caracteres es el léxico. En sintáctico ya no hay eso. Y ahí abajo, pues ya me corrigen esta parte y es el orden de los tokens. ¿Sí? Orden de tokens. Lexemas ya quedaron atrás, ¿verdad? Recordemos que palabra y lexemas son sinónimos, ¿verdad? Es orden de tokens nada más. La forma como está escrita es la correcta. No sé si a esta forma que está escrita te referís a orden. El token no se escribe, ¿verdad? El token no es una palabra, ¿sí? Entonces no podemos ver que un token esté bien escrito. Verifica la estructura, sí, ahí vamos bien, correcto. Valida el orden de los tokens, básicamente esa es la respuesta, valida el orden de los tokens. Verifica que los tokens tengan un orden lógico, sí, muy importante eso que sea lógico, ¿verdad? Gracias. Verifica el orden de los tokens, describe la estructura gramatical del flujo de tokens, excelente. Verifica el orden de los tokens correcto. Verifica, analiza el orden de los tokens correcto. A la larga, recordemos muy bien, ¿cuál es la entrada del análisis léxico? La entrada es los tokens. El token es la entrada, ¿sí? No es una palabra, no es el lexema, no son caracteres, son tokens. Entonces, el sintáctico va a trabajar sobre tokens, ¿sí? Entonces, ¿y qué va a trabajar? ¿Va a trabajar qué? Gracias. ¿Va a trabajar qué? Va a trabajar el orden. A la larga, el orden es la estructura gramatical, ¿verdad? Ya en su momento, cuando hablemos de sintáctico, vamos a hablar de eso. Y a la larga, el sintáctico empezamos sintáctico como a mitad de semestre, ¿verdad? Entonces, tranquilos. Sintácticamente, tengo que validar un orden, ¿sí? Yo puedo venir y decir, esto estará bien, estará bien. ¿Qué creen ustedes? Sintácticamente, porque aquí ya estoy viendo orden. Esto estará bien. Léxicamente sé que sí, porque todos pertenecen al lenguaje, todos. El void, mi método, paréntesis que abre, coma, eso ya lo hablamos. Pero esta línea, sintácticamente, ¿estará bien o no? Está mal. Sintácticamente. Léxicamente está bien. Sintácticamente está mal. Debería ser A igual a 100, ¿correcto? Sintácticamente, léxico sí, sintácticamente no. Ahora bien, generalicemos un poquito más ese A igual a 100. ¿Cuál es la forma que tiene que tener? ¿Cómo, por decirlo así, cuál es el esquema que debería cumplir? ¿Cuál es la formita que debe tener ese A igual a 100? Sé que es A igual a 100 y todo, pero ¿cómo se le llamaría? Ahí está, gracias. Variable igual a valor o ID igual a valor, ¿verdad? Dígito o string, sí, pero un poquito más generalizado sería valor. A la larga, el dígito o el string es un valor, ¿verdad? Entonces, es esto. A la larga estoy buscando que cumpla esto. ID igual valor. Punto y coma. ¿Sí? Esta es la forma que estoy buscando. Entonces, el, así, está. Entonces, sintácticamente estaba mal. Pero aquí quiero llegar con ¿cuál es la forma? ¿Cómo sería la forma de este método? ¿O cómo busco yo esto? ¿O cómo lo miro yo? A la larga, el void es otro tipo, el tipo vacío, pero es un tipo.
tipo ID, paréntesis que abre, tipo, variable, o perdón, ID, perdón, coma, tipo, ID, paréntesis que cierra, llave que abre. ¿Se dan cuenta? Tipo es este. ID es este. Paréntesis que abre es este. Tipo es este. ID es este. Coma es este. Tipo es este. ID es este. Paréntesis que cierra es este. Llave que abre es este. ¿A dónde quiero llegar? Al, al análisis sintáctico no le interesa quién va adentro. Le interesa la forma. El análisis sintáctico está buscando esas formas que puso Mario, que puso Luis, que puso Sender, que puso Hugo. Ah, bueno, Hugo no me colocó. Entonces, esa forma es la que está buscando y que pusieron dos anónimos. Esa forma de identificador igual a valor o variable igual a valor, esa es la forma que el sintáctico busca. ¿Qué tiene adentro? No le importa. Por ejemplo, yo puedo tener esto. Yo puedo tener esto. Entonces, sintácticamente, esto está bien. ¿Qué creen ustedes? Esto está bien sintácticamente. ¿Sí? ¿Por qué está bien? Porque el sintáctico solo busca formas. ¿Cuál es la forma de un parámetro? Tipo ID. Esta es la forma de un parámetro. Ajá, ahí ya vamos a hablar del semántico. Y ese es el orden. Al sintáctico no le interesa si esto tiene, si esto respeta un sentido. Sentido es la siguiente fase. Aquí tiene tipo ID y puedo tener, y es más, todos pueden ser A. Todos pueden ser A. Incluso este puede ser A. El sintáctico lo único que busca son formas. No le interesa adentro que lleva. ¿Sí? Incluso yo puedo tener esto. Yo sé que A es un entero. Bueno, para empezar, ni sé qué A es, pero a la larga, el punto es que A es un entero. Pero ¿qué buscamos? ¿Qué busca el sintáctico? Una forma. ¿Y cuál es la forma? Regresamos, ¿cuál es la forma de la estructura de la asignación? Ahí me lo pusieron varios. Identificador igual valor punto y coma. Pregunto, ¿esto cumple identificador igual valor punto y coma? ¿Cumple? Sí, cumple. Entonces la pregunta es, sintácticamente, ¿esto está bien? Sintácticamente, claro que está bien. ¿Por qué? Porque cumple una forma, un orden lógico, eso sí. A la larga esto no deja de tener un orden lógico. A igual hola mundo y así, o sea, todo tiene un orden lógico. A la larga, qué es lo que va a carecer? Carece de sentido. Ya vamos a hablar del sentido. Entonces, acá y luego la salida de esto es un árbol. Es decir, pasamos de lineal a jerárquico. Bien, ¿qué vamos a estar viendo nosotros acá? L1, S, LR, don LR1, que es el método más potente de compiladores, y cerramos el curso con LA, LR. Los cuatro métodos de sintáctico, ¿sí? LL1, SLR, LR1 y LALR. Todo esto, si anteriormente me basé con las expresiones regulares, aquí me baso con las gramáticas. La gramática me va a mí
a generar esa estructura lógica que alguien mencionó ahí, ¿verdad? La gramática lo va a hacer. La gramática me va a generar a mí ese orden lógico que el lenguaje debe de seguir, que el flujo de tokens debe de seguir, ¿verdad? Entonces, ese es otro error que he visto muchas veces. A veces se utilizan gramáticas para, qué sé yo, para, para modelar un números, digamos, ¿no? ¿Cuál es la gramática del número binario? O sea, no, la gramática se usa para orden de lenguajes, no para generar cadenas. ¿Sí? Entonces nosotros en nuestras gramáticas no debemos de pensar en cadenas, debemos de pensar en flujos en orden de tokens, flujos de tokens. Las gramáticas están pensadas para tokens, no están pensadas para cadenas, ¿verdad? Entonces, a veces hay gramáticas de A, B, C. Obviamente, pues a veces sí se les va a evaluar así porque no les vamos a poner una gramática de un lenguaje en un segundo parcial. Nunca van a terminar el parcial, ¿verdad? Pero el fin de la gramática es evaluar flujo de tokens, ¿verdad? Vamos centrados sobre eso. Y el árbol sintáctico ya lo tengo como salida. Y sobre todo, si nos damos cuenta, estamos en la fase de análisis, ¿sí? No hemos salido de la fase de análisis. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Segunda clase ya somos 87, no, 86. Bien, gracias. Si todo está bien, estamos bien. Y hemos empezado nuestro primer método léxico ya. Ya somos 86. Bien, no hay problema. Yo sé que lo van a ver ahí, lo van a ver ahí más tarde. Lo que sí, sí les digo, no se confíen, ¿verdad? Hay conocimiento que posiblemente el lenguaje no se cubrió y aquí se complementa, ¿verdad? No se confíen de que hayan métodos o cosas que ya lo sepan, puede que sí, pero no se confíen, ¿verdad? Estudiamos un poquito más esta vez. Hoy si sale, sí, vamos a... El objetivo es que si cualquier problema, pues me puedan contar y poder mitigar a lo que más se pueda. Correcto, lo que importa el sintáctico es que tenga una estructura, no que haya lógica. ¿Verdad? Hay quienes a veces se peca de tener que cumplir con la lógica ya a nivel sintáctico. Y no, ¿verdad? Por eso hay fases en los compiladores, ¿verdad? Y eso me lleva a la siguiente fase, la fase de análisis semántico. Bueno, y por cierto, aquí termina compi 1. Aquí con LALR termina compi 1. Aquí termina compi 1 en LALR. Luego del LALR viene el analizador semántico. Y aquí empieza compi 2. El análisis semántico agarra el árbol sintáctico y saca ese mismo árbol sintáctico, solo que le da un OK. ¿Qué me quiere decir eso? Que la fase sintáctica es medular en el compilador. Ustedes tienen una mal gramática y todo se viene para abajo. Ustedes generan una gramática y ese error de gramática lo van a tener en sintáctico, en semántico y en generación de código intermedio. Ustedes generan una gramática ambigua y eso se los va a estar llevando el río en cada fase del compilador. Generan, no siguen la forma estándar de la gramática porque las gramáticas tienen un esqueleto al quien hay que seguir. No siguen ese esqueleto, ese problema se los van a llevar a semántico y ese problema se lo van a llevar a generación de código intermedio. Pero entonces, el alcance del sintáctico, mucho ojo, porque es medular y mucho ojo con el tema de gramática. Hay que generar buenas gramáticas para simplificarnos muchas veces la vida en semántico. ¿Qué hago con el semántico? Lo único que digo, entra al árbol y lo valido. Único digo, pero el semántico es una fase complicada. Ahora bien, semánticamente esto está bien, ya no. ¿Por qué? Porque el semántico lo que valida es sentido.
¿Sí? El análisis semántico valida sentido, que esto tenga sentido. Y esto no tiene sentido. ¿Alguien me puede decir por qué no tiene sentido esto? Aquí hay un montón de errores, pero ¿por qué no tiene sentido esto? Incluso le voy a poner algo más. Porque esto no tiene sentido. Ahí vayan colocándome los posibles errores que esto esté cumpliendo. El A igual a hola mundo, correcto. A es un entero, entonces aquí esto es un error. Aquí hay un primer error semántico. Semantic error. Error semántico. La A es ambigua, sí, correcto. Yo ya definí una A. Aquí también hay otro error semántico. Se usa la misma nombre variable, correcto. El void no retorna nada, es correcto. Aquí es un error semántico, error de tipos. Aquí es una tipificación. A la larga, el retorno es asignarle un valor al método, ¿verdad? Es una igualación. Dos parámetros con A. Hay repetición de int A, por ejemplo, correcto. Variables con el mismo nombre. El ID está usando un montón de veces, se usa una cadena de texto, correcto. Básicamente bien. Estos son los errores que aquí. Este es un error semántico. Léxicamente está bien, sintácticamente también está bien. O sea, todos pertenecen al lenguaje, por eso léxicamente está bien. Tienen un orden lógico, por eso sintácticamente está bien. Pero esto carece de sentido. Y esto es un error semántico. ¿Sí? Por eso es que esto tiene un error semántico. Bien. Entonces acá, ¿cómo se podría haber arreglado? Pues definitivamente esto está bien. Mi método, pues estaba antes, ¿va? A B, estaba B, aquí estaba 100 y esto se va. Y esto ya semánticamente ya tiene sentido, o sea, ya tiene un sentido como tal. Bien. Ahora bien, les pregunto, ¿qué casos se pueden observar en semántico? ¿Qué casos yo tengo que decir, bueno, si cumple todo esto, el lenguaje tiene sentido? ¿Qué casos? Ya vimos uno, ahí alguien dijo, dos variables con el mismo nombre. Pero ¿qué otros casos pueden haber para que o se deben de cumplir para que un lenguaje tenga sentido? ¿Qué otros casos hay? Eh, Tal vez traduciendo en otras palabras, ahí dos variables con mismo nombre, se puede poner que no exista eh, una variable del mismo tipo con el mismo nombre, eso puede ser una validación semántica. Bajo esa misma línea, ¿qué otro tipo de validaciones se debe de hacer o debe de hacer un programa para que tenga sentido? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver acá. Los tipos de variables deben ser acorde al valor correcto. Esta es la famosa validación de tipos, comprobación de tipos. Ustedes lo van a ver en compiladores 2, cómo se hace la comprobación de tipos, ¿sí? ¿Verdad? O sea, yo le asigno un entero a una variable entera, pues no le asigno una cadena a un entero. ¿Qué otro tipo de validaciones debe tener? Vamos a ver. Ya tengo que no esté definida o no esté declarada una variable dos veces o más de una vez. Comprobación de tipos. ¿Qué otra cosa puedo venir y validar yo en un lenguaje? El tipo de retorno de una función, correcto. Asignación correcta de su tipo, sí. ¿Qué otra cosa puedo yo validar? Les voy a dar una. Respetar las llaves y paréntesis. No, esto es sintáctico porque es parte del orden, ¿verdad? No es semántico. Les voy a dar una. Que un objeto esté instanciado o inicializado antes de usarlo. Correcto. Una variable antes de usarla tiene que estar declarada. Correcto. ¿Verdad?
Cierto, aquí este era bar, por cierto. Eh, entonces, alguien dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si bar no está declarado? Eso pues, ya puede que esté aquí por aquí, ¿verdad? Inc bar, ¿va? Ya. Lo que les digo también es esto, ¿verdad? Que puedo tener clase, mi objeto, y ya, únicamente. Y ya después quiero usarlo. Punto, tu método. Obviamente, este todavía no está inicializado, ¿verdad? Tengo que inicializarlo. ¿Por qué? Ya va eso, y eso se ve en el siguiente curso en Compiladores 2. ¿Por qué es necesario inicializar? Cuando estemos hablando ya de representación intermedia, ¿verdad? Pero es necesario empezarlo. División entre cero, ¿sí? También son casos de matemáticos que no son, que tienen un orden, todos pertenecen al lenguaje, pero no tienen sentido. Correcto, excelente, muchas gracias. Eso también es un, es un tema semántico, ¿verdad? Si yo estoy importando una clase que no existe, ¿verdad? Si yo estoy extendiendo de una clase que no existe, que existan los archivos o que existan las clases, también es una validación semántica. Y así podemos ir viendo todas las validaciones semánticas. Pero ahora les hago la pregunta. Con el tema de tipos, ¿JavaScript respeta los tipos o no? No los respeta. ¿Qué creen ustedes? Con JavaScript tengo que definir los tipos sí o sí. No los respeta. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Las validaciones semánticas dependen del lenguaje. Es cierto que todo depende del lenguaje, pero en mi análisis semántico es muy específico y de ahí sí depende mucho de cada lenguaje. Por ejemplo, en PHP se puede operar una cadena se puede sumar una cadena y un entero y agregárselo a un entero. O sea, PHP es horrible, pero es así, lo permite. En otro tipo de lenguaje como Java no lo permite. Entonces, entonces vemos que se respeta las reglas dependiendo del lenguaje. ¿Sí? ¿Y cómo se llaman esas reglas? Pues tienen un nombre. Y son reglas semánticas. ¿Sí? Las reglas semánticas son las que gobiernan todo el análisis semántico. ¿Cómo se escriben? Se escriben por medio de definiciones dirigidas por la sintaxis o esquemas de traducción. Son dos métodos, son bastante no complicado, bastante complejo el tema de análisis semántico. Y esto se apoya por medio de atributos sintetizados y atributos heredados. ¿De qué depende el uso de atributos? Depende de la gramática. Por eso les decía, una buena gramática me va a atribuir a mí el éxito de mi generación de compiladores. Si yo hago una mala gramática, tal vez me vaya a topar yo con la necesidad de implementar atributos heredados. Atributos heredados son terrenos complicados, pero pues sabes, muchos problemas se pueden resolver solo con eh, una buena gramática, ¿verdad? Por eso es necesario escribir buenas gramáticas en el análisis sintáctico. Bien. Entonces vemos nosotros, y toda esta tarea, ¿para qué se hace? Para validar el árbol. Y alguien puede decir, sí, solo para eso. Más profundamente, leyendo y desarrollando un compilador, cuando ya les toque, en semántico se hacen tareas que muchas veces no se ven, pero la tarea más fuerte que se hace en semántico es la consolidación de la tabla de símbolos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos, bueno, no recordemos, ahorita les digo, pero el análisis semántico es la última fase
del compilador en la fase análisis. Entonces aquí vamos a hablar de tamaño en memoria RAM. Vamos a hablar de pesos. Vamos a hablar de tipificación, roles dentro del lenguaje. A veces se usan mucho los tamaños relativos, posiciones, también dentro de la memoria. Y todos estos cálculos se hacen en semántico y se meten a la tabla. ¿Por qué? Porque la siguiente fase es la generación de código intermedio. Entonces, hasta acá terminamos el día de hoy. Y a donde quiero llegar es que por eso se le llama frontend. Si se dan cuenta, ustedes fueron capaces de ver los errores léxicos, sintácticos y semánticos. No necesitaron de una herramienta externa o de conocimiento más profundo para ver esos errores. Es por eso que estas fases del compilador se le denomina frontend. Es algo que ustedes pueden ver. ¿Sí? A partir de la siguiente fase, del siguiente día de clases, vamos a estudiar las fases que ya no podemos ver. ¿Sí? Entonces, compiladores 1 llegamos hasta sintáctico y compiladores 2 empieza en semántico, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, preguntas. Hoy terminamos un poquito más tardecito porque pues, vine un poquito más tarde, pero no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. ¿O todo en orden? Bueno, si todo está en orden, pues los espero el siguiente día de clases. El siguiente día de clases vamos a empezar a estudiar las fases restantes del compilador, que son las de generación de intermedio, optimización de intermedio y básicamente vamos con eso. Por cierto, me están pidiendo el enlace del artículo, me imagino que fue el que pasé de Node.js y todo eso. No sé si lo tengo por acá, ya lo quité. Ah, no, aquí está. Y lo voy a colocar. Ahí estamos. Entonces, los espero el día martes viendo las siguientes fases del compilador y hablando un poquito más de las aplicaciones y tecnologías y el mundo actual de compiladores. Recordemos, como les dije, no vamos a empezar todavía de lleno con el curso, tenemos que tener un preámbulo previo todavía. Entonces, nos vemos el día martes.